Precios elevados y estantes vacíos alrededor del mundo. Escasez de microchips, café, madera, papel, acero, videojuegos, carbón y hasta comida para perro. El gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, autoridades canadienses y hasta asociaciones de productores de distintos sectores en ambos países se han reunido para tratar de minimizar el impacto de la escasez de ciertos productos que se han originado no solo por la pandemia, también por los efectos del cambio climático que juntos han provocado un efecto dominó que mantiene al mundo en una escasez de casi todo. Pero, ¿cómo llegamos a un punto en menos de 2 años en donde todo escasea? En este video te voy a explicar cuáles son los productos que se van a ver más afectados, cuál es la razón y cómo te va a afectar esto a ti, no importa en qué lugar del mundo vivas. Antes de la llegada de la pandemia, el mundo no estaba acostumbrado a la palabra escasez y de pronto, de un día para otro, las 2 palabras que se pusieron de moda fueron crisis y escasez. El caos por la compra de un simple rollo de papel de baño fue apenas el comienzo de lo que hoy tenemos enfrente y cada producto que escasea es consecuencia de la pandemia. Primero, la crisis de los contenedores. Después, la crisis de microchips y semiconductores. Pero ahora aparece otro factor de fenómenos naturales en crisis como la del café. En China, la subida de los precios del carbón, el aumento de la demanda de electricidad y sobre todo la estricta aplicación de las normas del medio ambiente para reducir las emisiones de carbono están obligando a unas 20 regiones de todo China a cortar el suministro eléctrico en fábricas y en hogares. Las empresas del corazón industrial del país ya recibieron la orden de limitar su consumo energético para asegurar el funcionamiento de China. Calles sumidas en la oscuridad, semáforos detenidos, ascensores fuera de servicio, miles de fábricas cerradas total o parcialmente. Desde hace varias semanas, China está sumergida en una crisis energética excepcional. El país asiático está sufriendo cortes de luz generalizados que amenazan su economía y a su vez las cadenas de suministro mundial. En China, las restricciones de electricidad son algo común, pero suelen afectar solo a una región debido a la falta de una red nacional interconectada. Desde hace varias semanas, son 20 de las 31 provincias que aplicaron medidas de racionamiento, especialmente las del sureste, el corazón económico del país. Las enormes industrias manufactureras son las primeras en sufrir. Las fundiciones de aluminio y los productores textiles especialmente recibieron la orden de reducir su producción y en ocasiones de cerrarlas por completo. En total, el 44% de las industrias del país están afectadas. La escasez está afectando casi a todos los productos, desde papel, alimentos, textiles y juguetes hasta chips para los iPhones. Es muy probable que muchos de estos artículos sean imposibles de conseguir o de comprar en esta Navidad. Un funcionario de la Casa Blanca advirtió que para esta Navidad habrá cosas que la gente no podrá conseguir. Los inventarios de juguetes se verán afectados, al igual que los productos básicos como el papel higiénico, el agua embotellada, la ropa nueva y la comida para mascotas. El mayor fabricante de automóviles de India, Maruti Suzuki, ha visto caer en picada su producción, en parte debido a la escasez mundial de semiconductores. Los chips gestionan funciones como el suministro del motor y el frenado de emergencia. Su escasez está siendo impulsada por problemas relacionados con los efectos de la pandemia en países como Japón y Corea del Sur.
La situación se volvió más crítica, dado que la demanda mundial de chips, que también se utiliza en teléfonos y computadoras, ya estaba aumentando desde antes del inicio de la pandemia por cuestiones relacionadas con la adopción de la tecnología 5G. Adicionalmente, el cambio al teletrabajo o trabajo remoto, como consecuencia de la propagación del virus, provocó un fuerte aumento de la demanda por semiconductores. Ahora, los empleados necesitaban computadoras portátiles o cámaras web para trabajar desde casa. La escasez de componentes que afecta a la India se ha agravado por la propia alteración del suministro energético en el país. Las reservas de carbón se están agotando peligrosamente. Los mayores problemas se han presentado en productos electrónicos como computadoras, tabletas o celulares. América Latina importa muchos de sus productos desde Asia y en las actuales circunstancias, el transporte marítimo se ha encarecido a niveles alarmantes con aumentos de hasta 500 veces el valor promedio de un flete por contenedor desde China hasta Latinoamérica. En este escenario, los compradores probablemente tienen que pagar precios mucho más altos en un contexto de alza inflacionaria. Mientras que la sequía más severa de Brasil que le ha ocurrido al país en casi 100 años produjo pérdidas millonarias en la cosecha de café de este año. Brasil es el productor y exportador más grande de café en todo el mundo, y al caerse su cosecha, los precios se han disparado por las nubes. Y aún peor, el poco café que se produce en el resto del mundo debe transportarse por vía marítima, que sufre en este momento una de sus peores crisis también. Es probable que los crecientes costos se trasladen a los precios del café en todo el mundo. Pero no solo es el café y los electrodomésticos. Todo está más caro. ¿Por qué? Porque hay escasez de casi todo. Como era de esperarse, esta es una de las muchas consecuencias de la pandemia. Después del COVID, nuestra forma de vivir cambió en todos los aspectos y también la forma de hacer negocio, desde las rutas marítimas hasta los medios de transporte y producción a lo largo del mundo. Y a raíz de que los países se fueron viendo afectados por la pandemia, cerraron los negocios temporalmente y esto disminuyó la producción de muchos de los artículos de consumo que hoy necesitamos. Y al haber menos de algo que todos quieren, se vuelve más caro. Pero este fue apenas el principio de un apocalipsis que parece no tener final. Casi todo lo que consumimos proviene de otro país. Ropa, juguetes, aguacates, carbón, papel, todo. Y gran parte de la capacidad manufacturera del mundo se encuentra en países como China, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam y gigantes industriales europeos como Alemania, y al igual que el resto del mundo, muchas fábricas cerraron o se vieron obligadas a disminuir su producción y las navieras disminuyeron el transporte de mercancías a todo el mundo. Al mismo tiempo que cerraban hoteles, restaurantes, aerolíneas, todos los destinos turísticos del mundo se fueron a pique. Y los grandes consumidores del mundo, como Estados Unidos, buscaron otras alternativas para gastar su dinero. Lo que antes gastaban en viajes, ahora lo invertían en mejoras para su hogar o entretenimiento en casa, adecuar espacios como oficinas, electrodomésticos, pintura, artículos de oficinas, autos, consolas de videojuegos, compra de televisiones. Todos estos artículos se comenzaron a vender como pan caliente, y mientras muchas empresas quebraban, otras se hacían millonarias, sobre todo los almacenes y las ventas en línea, provocando una sobreproducción de ciertos productos y una baja demanda de otros. Y así comenzó la crisis. Pero producir más mientras el mundo está en crisis
tiene sus complicaciones. Para producir una consola de videojuegos armada en Taiwán, por ejemplo, se requieren componentes de China, microchips de Malasia, piezas de Corea del Sur y docenas de otros componentes electrónicos de todo el mundo que necesitan sustancias químicas especializadas de otras partes de China o de Europa. El problema no era que esos países dejaran de producir esos componentes. El problema es que los han tenido que almacenar en grandes bodegas porque no hay contenedores disponibles para transportar esos componentes. Esas gigantescas cajas de acero que llevan los buques son en gran parte los responsables de esta escasez. Contenedores hay, pero están atascados en distintos rincones del mundo. Cuando un buque lleva contenedores cargados de mercancía, digamos, de China a México, una vez que se descargan en el puerto, se regresan nuevamente cargados con más mercancía que ahora manda México a China. Es como un flete o un viaje de un taxi que lleva y recoge gente. No hay pérdidas y es más barato. Pero cuando comenzó la pandemia, China comenzó a enviar contenedores llenos de equipo médico como cubrebocas y batas de hospital a países que no producen nada que haya que mandar a China. Regiones como África Occidental y el sur de Asia comenzaron a acumular entonces cientos de contenedores vacíos en sus puertos, mientras las fábricas chinas producían mayores volúmenes de otras mercancías destinadas a los mercados ricos de América del Norte y Europa. Mover contenedores vacíos de vuelta a China es costoso. Nadie quiere pagar por un flete de contenedores vacíos, y así se produjo la crisis de contenedores más grande en la historia del mundo. Esto ha producido por un lado escasez y por el otro que mover productos de un lugar a otro sea muy costoso, y ese costo final lo pagamos nosotros. Por eso es que ahora un taladro, un auto y hasta un paquete de arroz que antes era económico, ahora puede ser mucho más costoso. Pero esta no es la peor parte del problema. Los enormes buques con contenedores que sí llegaban a los puertos tenían que esperar varados porque los conductores de los camiones de carga y los trabajadores de los muelles estaban en cuarentena. Con puertos cerrados u operando a capacidades mínimas, se agudizó el problema y como si esto fuera poco, la cereza del pastel se produjo cuando un buque se encalló en el canal de Suez, tapándolo por completo, como si fuera un accidente en una autopista que bloqueara la circulación en ambos sentidos. Así pasó con el buque encallado en el canal de Suez, y para cuando pudieron por fin desencallarlo, se produjo el cierre de los principales puertos de China, debido al aumento de nuevos casos de COVID. Hasta hace apenas unas semanas, escaseaban básicamente todos los artículos que se pueden producir en una fábrica, desde autos hasta zapatos. Pero ahora el problema es más grave. Después de los recientes desastres naturales que han ocurrido a lo largo del mundo, también escasean un sinfín de productos agrícolas. Mientras que en Brasil el problema han sido las sequías extremas que generaron el incremento de los precios del café, en Canadá el problema ha sido totalmente opuesto. Una inundación tras otra en la provincia de British Columbia que dejó bajo el agua miles de casas y miles de granjas, generando ahora una escasez de productos del campo. Y al no tener autosuficiencia de estos productos, Canadá y también Estados Unidos importarán aún más productos del campo de Latinoamérica, encareciéndolos para todos los consumidores del mundo. Esta escasez en la cadena de suministro a nivel global y los recientes desastres naturales han perjudicado más a los países en vías de desarrollo y a las organizaciones sin fines de lucro y bancos de alimentos. Ellos recibían donaciones de alimentos de las grandes empresas,
Pero ahora, con la escasez, ninguna de estas empresas está dispuesta a regalar lo que escasea. A río revuelto, ganancia de pescadores. Y esto lo saben muy bien los grandes inversores, que están haciendo de las suyas, acaparando el mercado en estos momentos de incertidumbre. La concentración de la riqueza en manos de unos cuantos nunca había generado tanta desigualdad en un tiempo tan corto. Las tendencias monopólicas de acaparar el mercado hipotecario han hecho que las viviendas se encarezcan en todo el mundo. Miles de viviendas son propiedad de grandes empresas como Blackstone, que acaparan inmuebles, en muchos casos ni siquiera para rentarlos, sino para encarecer el mercado inmobiliario y luego revenderlas a precios estratosféricos, o incluso retenerlas como una inversión a largo plazo. Lo mismo pasa con el mercado de la carne. Los precios se han ido por las nubes, mientras que las empacadoras de carne han concentrado y aislado su capacidad como una manera de apuntalar los precios y la rentabilidad de la carne. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo podrá terminar el problema de la escasez de productos. Y peor aún, con la llegada de Omicron, la nueva variante del COVID, muchos creen que este ciclo podría repetirse. Cierre de puertos marítimos, cierre temporal de fábricas, las compras de pánico por productos esenciales como papel de baños, agua embotellada, y esto podría repetir el nuevo esquema que nos llevó a esta crisis de casi todo que se vive en el mundo. Cuéntame tú cuál crees que podría ser la solución para resolver estos problemas. Sin duda, la globalización y la dependencia de la economía entre naciones ha generado este problema de la escasez. Tal vez el autoabastecimiento de cada uno de los países podría ser una de las soluciones más claras para resolver este problema. Yo soy Víctor y este canal es de Mexican Family. Si te gusta mi contenido, regálame un like y suscríbete al canal. Te veo en un próximo video.